Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les hablaremos sobre las obras de misericordia, pues estas son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Es muy importante saber que a través de ellas las personas se vuelven más sensibles de corazón a la necesidad humana, para entender y ayudar a todo aquel que necesite de un apoyo principalmente moral. Cristianamente, esto marcaría la conexión directa de las personas con los ideales espirituales de Dios. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Isaías, capítulo 58, versículo del 6 al 7, y Hebreos, capítulo 13, versículo 3, nos dice: instituir, aconsejar, consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 46, nos dice: las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, y enterrar a los muertos. La doctrina social de la Iglesia, en cuanto conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, política y económica de la humanidad basada en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia Católica, tiene que estar dirigida por y desde las bienaventuranzas, y especialmente desde la misericordia. Ahora te explicaremos cuáles son. Estén atentos. Obras de misericordia corporales. Número 1. Visitar a los enfermos. Nuestros hospitales están llenos de enfermos olvidados por sus familiares, o bien personas que por la lejanía con el centro hospitalario no reciben visita alguna. Es bueno dar dinero para los necesitados, pero qué bueno es darnos nosotros mismos. Compartamos de nuestro tiempo con ellos y llevémosles una palabra de aliento, un rato de compañía a esos Cristos en su monte de los olivos. Número 2. Dar de comer al hambriento. Jesús nos ordena compartir con el necesitado cuando nos dice: el que tenga 2 capas, dele una al que no tiene, y el que no tenga alimento, comparta con el que no. Como lo dice San Lucas en su libro capítulo 3, versículo 11. Al compartir nuestro alimento, no solo les llenamos el estómago a nuestros hermanos necesitados, sino que les mostramos el amor de Dios que nos los deja desfallecer. Número 3. Dar de beber al sediento. ¿Con cuántas ganas nos bebemos un vaso de agua fresca luego de recorrer un largo trecho para calmar nuestra sed? ¿Cuántas veces pensamos en nuestros hermanos que no tienen un lugar donde beberlo? Pensemos en aquellos que se enferman porque deben calmar su sed con agua contaminada, aquellos que mueren de sed porque otros la desperdician. Incluso Jesús en su trance de muerte sintió sed y lo exclamó con tanta vehemencia que un soldado romano le acercó una esponja con hiel y vinagre para que la calmara. ¿Somos nosotros peores que ese soldado romano como para negar agua al sediento? Número 4. Dar posada al peregrino. Existen muchos inmigrantes que esperan nuestra ayuda para poder vivir dignamente junto a su familia. Ayuda que debe hacerse presente en toda forma y a todo momento. Recordemos que esos hermanos desposeídos son sagrarios del Espíritu Santo que merecen al menos una tienda de encuentro con el amor divino. Número 5. Vestir al desnudo. A menudo nos encontramos con hermanos que están vestidos con harapos o bien se encuentran desnudos, viéndose disminuida su dignidad de hijos de Dios. Ayudémosles a recobrarla brindándoles una vestidura limpia y respetable que les permita reencontrar al Señor en la bondad de los demás. Número 6. Visitar a los encarcelados. Cada mañana nos levantamos y corremos a los centros de estudio o trabajo y posiblemente pasamos frente a un centro de reclusión en el que muchos de nuestros hermanos sufren la soledad y la indiferencia. Nuestra Santa Madre Iglesia nos llama a llevarles no solo cosas materiales, sino el cariño de toda la comunidad a cada uno de ellos para que se sientan parte del rebaño del único pastor. Número 7. Enterrar a los muertos. Sepultarlos no significa olvidarlos, por el contrario, esta obra de misericordia corporal nos lleva a la obra de misericordia espiritual que nos invita a rezar por los vivos y los muertos. Al enterrarlos no debemos olvidar que es nuestro deber mantener sus sepulturas en buen estado, pues en ellas se contienen los restos mortales
de aquellos que fueron templo del Espíritu Santo. Obras de misericordia espirituales. 1. Enseñar al que no sabe. Es importante que cooperemos con nuestros hermanos, pero es más importante enseñarles a realizar por ellos mismos aquello que no saben. Por ello, enseñémosle a orar, a perdonar, a perdonarse, a compartir. 2. Dar buen consejo al que lo necesita. Para dar buen consejo es necesario que nosotros mismos hayamos sido aconsejados por un director espiritual que nos ayude a orar a Dios Padre, para que nos envíe su Santo Espíritu y nos regale el don de consejo. Así, bajo la guía del Señor, tanto nuestras palabras como nuestro actuar serán un constante aconsejar a los que necesitan. 3. Corregir al que se equivoca. Muchas veces nos enojamos o reímos cuando vemos a algún hermano equivocarse, olvidándonos que no somos perfectos e inevitablemente nos equivocaremos también. Pensemos, ¿nos gustaría que se rieran de nosotros? Definitivamente no. Así que cuando alguien se equivoque, corrijámoslo con amor fraternal para que no lo vuelva a hacer. 4. Perdonar al que nos ofende. ¡Qué difícil! Tanto que Jesús nos dice que debemos perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Además, en el Padre Nuestro nos pone la condición de perdonar nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que, a perdonar, perdonar, perdonar. 5. Consolar al triste. Jesús nos ha dicho: dichosos los que lloren, porque serán consolados. El consuelo de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos consuela. Pero además, Dios se vale de nosotros para consolar a los demás. No se trata de decir, no llores, sino de buscar en las Escrituras las palabras que mejor se adecúen a la situación. En los Salmos podremos encontrar esa palabra de consuelo que requerimos. Por eso, es conveniente recitarlos o meditarlos constantemente. 6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Qué fácil es ver la paja en el ojo del prójimo y no vemos la viga en el nuestro. Cuando seamos capaces de disimular los defectos de nuestro hermano, estaremos colaborando en la construcción del reino del Señor. Tengamos paciencia con los ancianos, los niños, el vecino, el compañero de trabajo, y ellos la tendrán con nosotros en nuestros defectos. 7. Rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Cuando escucho a mis hijos orar, pidiendo a Diosito por nosotros, por sus hermanos, por sus compañeros de escuela y por sus abuelitos ya fallecidos, me siento agradecido de saber que muchos elevan una oración al Creador por mí y por mis familiares o amigos que se me adelantaron a la casa del Padre. Cada oración es una intercesión y el Señor nos pide que oremos unos por otros para mantenernos firmes en la fe, así como Él oró por Pedro para que, una vez confirmado, le ayudara a sus hermanos.